Bueno, empecemos con los problemas entonces. Ah, bueno, el primero, Ubiquitous Religions, eh, te decía que, bueno, se armaba un grafo y, y de qué personas comparten la misma religión y, y tú lo que tenías que poner era, y lo que tenías que calcular era la máxima cantidad, la máxima posible cantidad de distintas religiones que hay, ¿no? Eh, entonces, eso es, dado un grafo, hallar, te pedía hallar la cantidad de componentes conexos que hay en el grafo. ¿Ok? Y luego tenías que imprimir eso. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, vimos que en la clase de día que DFS puede servir para verificar conectividad, ¿no ve? De, por ejemplo, que si tienes un grafo, ¿no? Tienes el grafo aquí. Y quiero preguntar si este nodo de acá está en el mismo componente conexo que este nodo de acá, digamos. Entonces simplemente corro un DFS desde aquí, ¿no? Desde uno de esos. Y eventualmente va a llegar a este y lo va a marcar como visitado, ¿no? Entonces, así podemos como... eh, de esa forma, podemos decir que si empezamos el DFS desde un nodo, de un componente conexo, cuando termine el DFS, va a marcar a todos los nodos del componente conexo. No va a marcar a toditos estos. Entonces luego, si es que hay otro componente, que en este caso en el problema son personas que comparten otra religión, y hay otros por acá, esos componentes no se marca como visitado ningún nodo de esos componentes, ¿verdad? Al hacer el DFS de acá. Entonces, el problema como que se reducía a, a revisar todos los nodos. Si un nodo no está visitado, le hacían un DFS. Y si cuentan cuántas veces hacen un DFS, eso les va a decir cuántos componentes conexos hay, ¿no? Por aquí estamos haciendo un DFS en este nodo, ¿no? Y ya, eso es un DFS, ¿no? Entonces luego digamos que revisamos nodo uno por uno, el siguiente digamos que sea este, y está visitado, entonces no hacemos nada. El siguiente puede ser este, está visitado, no hacemos nada. El siguiente es este, este no está visitado todavía. Entonces como no está visitado decimos ya hacemos un DFS acá. Entonces va a marcar todos los nodos de su componente en el recorrido DFS que realice, ¿no? Y así, preguntamos para todos, ¿no? Preguntamos para, digamos, este es el siguiente, etcétera. En algún momento vamos a llegar al otro grafo, al otro componente conexo, y porque este no está visitado. Entonces lo que hacemos, hacemos el recorrido de FS ahí adentro de ese componente y se marcan todos como visitado, ¿no? Hacemos DFS desde ahí. Y entonces lo que va a pasar va a ser que cuando yo ya haya visto todos los componentes conexos, todos los nodos van a estar visitados. Entonces ahí, cuando yo termine de revisar todos los nodos uno por uno, ¿no? Con un for, por ejemplo, for de i desde 0 hasta n-1, ¿no? Revisando los nodos uno por uno, yo cuento cuántas veces hago un DFS, que sería como si no está visitado, si Vicen y no está visitado. Ay, ¿qué pasa? No me deja bajar. Ya, si no está visitado, entonces abro el bloque, hago el DFS desde ahí para que se pinte todo el componente y, y digamos la respuesta la aumento en 1. Respuesta más más. No, y eso sería, esa sería la solución. Solo era, para contar componentes conexos, podías iterar sobre todos los nodos y si no estaba visitado, haces un DFS sobre ese nodo y aumentas la cantidad de componentes conexos. Y eso, así se puede contar la cantidad de componentes conexos que hay y ese era el resultado. Bueno, ese era el primer problema. Eh, Ahora el segundo problema. Oil deposits, ¿no? Que esto es con float field, de lo que les mencioné un poquito al final de la clase, que te dice que tienes
te da una matriz donde eh, no me acuerdo qué era los asteriscos, creo que era agua, pero lo importante es que los arrobas son lugares en los que hay petróleo. Entonces, tú tienes que contar cuántas manchas de petróleo hay en esa matriz que te dan. Y te dice que un lugar donde hay petróleo se conecta con otro donde hay petróleo si se tocan aunque sea un punto. ¿Ok? Entonces, si se tocan por las esquinas, forman igual, es la misma mancha de petróleo. ¿No? Entonces, por eso se puede ver en el primer caso de acá, ¿no? Que se tocan por las esquinas cada uno de estos arrobas y en la respuesta de ese caso es uno. Entonces solo hay una mancha ahí, ¿no? Y en este último caso se puede ver cómo se conectan todos estos y que hay dos manchas y bueno, la respuesta es dos, ¿no? Entonces era contar cuántas manchas hay y de nuevo, como vimos de nuevo al final, como les mencioné, aquí podían hacer viendo para una celda de la matriz, para solo una celda. Si es que en esta celda hay una arroba, tienen que ver todas las celdas que hay adyacentes a esa celda. ¿Ok? Y si es que hay un asterisco en esa celda, no hago nada, ¿no? Si es que hay un asterisco, no hago nada. Pero si hay una arroba, entonces significa que puedo representar esto como si fuera como si fuera un nodo y conectarlo por una arista. Porque si sé que están en el mismo componente, porque en la misma mancha de petróleo, que sería el mismo componente, porque se tocan y las dos son arrobas, entonces las conecto, ¿no? Y voy haciendo eso. Entonces si aquí hay un asterisco no hago nada. Si aquí hay una arroba, digamos aquí hay otro arroba. Y aquí hay otro arroba. Y aquí hay un asterisco. Entonces esto lo puedo conectar puedo verlo como si se conectara así, ¿no? A este de acá, ¿no? Y bueno, para cada celda hago todas esas conexiones. Y así se va a armar el grafo de los componentes conexos. Y luego es contar componentes conexos, que es igualito a lo que hay acá. Igualito, solo que en matrices. Y ahora, ¿cómo se hace eso? Ahí no es necesario armar el grafo así explícitamente con una lista de adyacencia, una matriz de adyacencia, porque la información ya está acá, ¿no? Ya está en la matriz. La matriz ya nos dice que si hay una arroba acá y hay otro arroba a la esquina, entonces significa que me puedo mover ahí. No es necesario poner estas aristas en una matriz de adyacencia, lista de adyacencia. La matriz ya nos lo dice, está implícito en la matriz, ¿no? Entonces, si hubiera una arroba al lado, igual, si hubiera una arroba al lado, entonces esto igual me dice que puedo ir a esa arroba, que están conectados, ¿no? Eso ya está, todo está en la matriz. Ok, entonces, al final, el problema era, bueno, la forma de aplicar el DFS era, ¿ves la matriz casilla por casilla? ¿No? Eso es con un for anidado, uno que vea las filas, otro que vea las columnas. Y en el momento que vayas una arroba, empiezas el DFS ahí, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo sería el DFS? El DFS sería que ya estoy en esa casilla, ¿no? Donde está una arroba. Y ahora pregunto, arriba hay una arroba, ¿no? ¿Hay? Si hay, me muevo ahí, ¿no? Es como la condición de si no está visitado, ¿no? Si hay una arroba y no está visitado, eso también es importante, voy ahí, ¿no? Veo lo mismo a esta diagonal, veo lo mismo acá, veo lo mismo acá, veo lo mismo acá, lo mismo en las 8 direcciones, ¿no? Pregunto si hay una arroba ahí. Y si es que hay una arroba y no está visitado, voy hacia ahí. ¿Ok? Eso es la forma de hacer el DFS. Y ahora, esto lo podrían hacer con 8 ifs, ¿no? Es una forma. Por ejemplo, sí, porque esto van a tener cuál es la fila de la columna, ¿no? Yo aquí voy a introducir un truquito que se usa mucho. Entonces digamos que aquí estoy en la fila R, columna C, de row y column. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor va a tener lo de arriba? ¿No? Eso va a tener la fila menos 1 y la misma columna. ¿Qué valor va a tener esta diagonal? Va a tener la fila menos 1 y la columna más 1, ¿no? ¿Qué valor va a tener esta parte que está hacia aquí? Eso va a tener
la fila va a ser la misma y la columna va a ser más 1, ¿no? Entonces reviso en todas esas posiciones. Ok, eso podrían hacerlo con 8 fors, diré con 8 ifs, pero aquí introduzco una técnica que reduce eso y que muchos lo utilizaron, que reduce harto el código. Ok, entonces vamos a decir que para una celda solo me puedo mover en 4 direcciones, arriba, derecha, abajo, izquierda. Para 8 direcciones esto se puede extender fácilmente y bueno, se lo dejo para ustedes, para los que no lo hayan hecho. Entonces, veamos otra vez. Tenemos aquí la fila, la columna, y vamos a ver cómo va a ir cambiando en las 4 direcciones en las que hay que moverse. Ok, aquí arriba, habíamos visto, es la fila menos 1 y la columna normal. Aquí es la fila y la columna más 1. Aquí es la fila más 1 y la columna normal. Y aquí es la fila y la columna menos 1. No, esas son las posiciones de las cuatro celdas adyacentes. Entonces, en vez de hacer los 4 fors, yo puedo guardarme estos cambios. ¿Ok? Entonces voy a ver vamos a ver cómo se puede guardar los cambios. En vez de poner RC, si digamos yo a todas estas posiciones yo las generalizo, les quito R y les quito C, ¿no? Entonces aquí esta va a ser 0, 0. Ahora, en vez de ver qué casilla exactamente es, vamos a ver cuál es la diferencia en el que mover filas y columnas para cada una de estas casillas. La de arriba va a ser menos 1, 0. La de la derecha va a ser 0 más 1. La de abajo va a ser más 1, 0. Y la de la izquierda va a ser 0, menos 1. ¿No? Estoy cambiando, solo le estoy generalizando, le estoy quitando los R's y los C's a cada uno de estos. ¿No? Entonces, ¿eso qué puedo hacer con eso? Puedo guardarme cada valor, que digamos voy a poner en amarillo el valor de las filas. Puedo guardar eso en un lado y en otro lado, que lo pongo en azul, puedo guardar el cambio de las columnas. ¿Ok? O también podrían guardarlo en un arreglo de pares, si quisiera. Entonces, si digamos yo los guardo por separado. Ok. Entonces voy a poner un arreglo que me diga el cambio en filas. ¿Ya? Entonces eso va a ser D de delta R, digamos. Delta de rows, de filas. Y ahí voy a poner todos los valores de los cambios de filas. En orden de primero este, luego este. Voy a poner eso en rojo. En orden de primero este, luego este, luego este y luego este. ¿Ok? Entonces menos 1, 0, más 1, 0. Esos son los valores de los cambios de fila. Y ahora me guardo en otro lado, digamos, los valores de cambios de columna. En el mismo orden. Entonces aquí 0, más 1, 0, menos 1. ¿Ok? En ese mismo orden. Y una vez que tengo esto guardado, como en vez de hacer los 8 fors para ver los 4 ifs, perdón, para ver las 4 posiciones adyacentes, puedo iterar sobre estos dos arreglos y ir sacando cuál es la posición con este cambio en específico. ¿No? Porque fíjense que en una posición de los dos, por ejemplo este de aquí, este equivale a este, ¿no? Las filas más 1 y la columna 0. Entonces cada una de esas posiciones va a equivaler a un movimiento hacia una posición adyacente. Sí, ese es un truquito bien interesante. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy en RC y quiero ver columnas. No, quiero ver vecinos. ¿Ok? Entonces para eso pueden hacer un for de i de 0 hasta 3. ¿No? Porque recuerden que esa es la posición 0, 1, 2, 3. Y aquí, digamos, yo suelo ponerle el vecino de la columna con A, que va a ser la fila actual, perdón, de la fila, más el cambio de fila, el iésimo cambio de fila. Que recuerden que hay 4 cambios de fila. Bueno, hay 4 cambios hay 4 vecinos, ¿no? Estos de acá. ¿No? Entonces A es igual a la fila actual más el cambio de fila.
y le pongo B es igual a la columna actual más el cambio de columna. El iésimo cambio de columna, ¿no? Y bueno, entonces de aquí, una vez que tengo esto, entonces verifico límites. Porque ¿qué pasa si digamos A es igual a 0 y B es igual a menos 1? ¿No? Entonces esto se sale del arreglo, entonces tengo que verificar límites. Tengo que verificar que ese vecino esté dentro de la matriz. No, si me da algo que está afuera, tengo que tener cuidado con eso, porque si no les puede dar error en tiempo de ejecución. Ok, entonces primero verifico límites y después, una que ya se haya, estas celdas están dentro de la matriz, entonces digo que la posición en la fila A en la columna B es vecino de la posición en la fila R y columna C. Ok, es con este truquito. Entonces, en vez de hacer, en vez de hacer 4 ifs, y en un caso mucho peor que el del problema original, en vez de hacer 8 ifs, eh, pueden ponerlo en esta estructura. Bueno, pueden ponerlo de esta forma, dos arreglos que te van a guardar las diferencias. Y luego para ver todos los vecinos hacen un for, ¿no? Hacen este for de acá. Bueno, uy, esta parte de acá sería como la importante, ¿no? Y, y eso, ¿no? Ese era ese truquito. Y entonces con eso ya se puede hacer un DFS. Creo que preparé un código sobre eso. Mm, sí, aquí está. Entonces aquí hay un código. Igual, no es para el problema, pero ustedes lo pueden adaptar. ¿No? Entonces aquí yo tengo los cambios en las filas, cambios en las columnas, con el arreglo que vimos ahorita. Y bueno, entonces, ¿cómo sería el DFS en matrices? El DFS el primero lo marco como visitado. Ahora, fíjense que cada nodo no está como un nodo, un identificador como lo que habíamos visto antes, sino va a ser una posición en la matriz, ¿no? Y por eso es de n por n. Entonces, bueno, entonces lo marco como visitado el nodo en la fila y la columna, lo marco con true, y luego veo sus 4 vecinos. Y por cada uno de esos, A va a ser la fila más el cambio de fila, B va a ser la columna más el cambio de columna, el iésimo cambio de columna. Verifico los límites, ¿no? Que A sea menor, si A sea menor que 0, esto es si es que se sale, si es negativo o si es mayor o igual a n o b mayor o igual a m, que son las filas y las columnas. Entonces, continue. ¿Qué significa el continue? Va a continuar, o sea, todo lo que hay abajo de este for, bueno, todo lo que hay abajo dentro de este for, debajo del continue, lo va a saltar, ¿no? Va a volver al for para la siguiente iteración. Ok, entonces es como si, ok, si pasa eso, entonces busco el siguiente vecino. Y esto ya es para el problema, si es que ese vecino tiene un carácter distinto a arroba, significa que no los puedo conectar, porque no son del mismo tipo de petróleo, no son petróleo los dos, entonces continúo. Ya, y si una vez que tengo verificado eso, le mando el DFS al vecino, ¿no? Y esto ya es súper parecido al DFS normal. ¿No? Entonces esa es una forma de ver vecinos en matrices que seguramente la van a usar muchas veces en competencias, ¿no? Entonces les muestro esto para que ya desde ahora ya la sepan. Ok, entonces esa era la solución del problema B. No, era un DFS que podían hacer los 8 ifs, pero bueno, eh, se podía hacer más corto el código con esto. Sí, hay alguien levantando la mano. ¿Ese código revisa solamente los cuatro vecinos completamente adyacentes o también los diagonales? No, solo los 4. Sí, eso lo mencioné. Este código no es para resolver el problema en sí, solo es para ver los 4 vecinos. Y bueno, si es que quieren ver los 8 vecinos, estos dos arreglos los tendrían que hacer más grandes, ¿no? Los tendrían que hacer de tamaño 8. Pero eso ya lo pueden adaptar ustedes.
Entonces, bueno, se los dejo a ustedes, ¿no? Sigue la misma idea que lo que vimos aquí. Sí, gracias. Bueno, entonces, eso. Eso sería el segundo problema. Eh, bueno, pasamos al tercer problema. ¿Qué se vi soluciones overkill? Ok, entonces este te decía que te da un grafo no dirigido y tenías que encontrar si es que existía algún puente, ¿no? Que eso igual lo mencionamos un poquito al final de la clase. Uy, ¿qué pasó? Está súper chiquito. Ya. Disculpen un momento. Mic off. Mic on. Ok, entonces te daba un grafo no dirigido, sin nada, bueno, no tenía mucho de especial. Y había que indicar si en este grafo había algún puente. Uy, ¿no? Que habíamos dicho que un puente es una arista en la que si yo corto esa arista, el grafo se divide en dos partes, ¿no? Bueno, el grafo se divide, ¿no? Desconecto el grafo. Entonces era eso, ¿no? Por ejemplo, para este caso de aquí no hay ningún puente, porque no importa la arista que corté, si yo corto solamente esa arista, el grafo va a seguir estando conectado, ¿no? No importa dónde yo corte la arista, sigue conectado. Ok. em, entonces eso te pedía. Te daba el grafo y te decía que encuentres algún puente. Para eso vi que muchos hicieron algoritmos para encontrar puentes y mundos de articulación en tiempo lineal, pero no era necesario. Fijémonos en los límites. Nos dice que la cantidad de personas va a ser hasta 100, va a haber hasta 100 nodos, y la cantidad de conexiones de personas que se conocen, que bueno, van a ser las aristas, va a ser 5000. Ok, 100 y 5000. Ah, entonces aquí, ¿qué se puede hacer? Eh, podemos elegir, a ver, en este caso voy a eliminar esta arista acá. Podemos elegir alguna arista para eliminarla. Digamos, yo digo, ya, voy a eliminar este. Y ahora pregunto si el grafo está o no conexo. ¿Y cómo hago eso? Voy por todos los... Bueno, voy a algún nodo y hago el DFS partiendo de ese nodo, ¿no? Digamos que parte de aquí. Entonces va a ir por aquí, va a ir por aquí, va a ir por aquí. No va a marcar todos como visitados. Entonces, si todos se han marcado como visitados, significa que eliminar esta arista no ha separado el grafo. Por lo tanto, esta arista no es un puente. Entonces, ok. Qué raro está ese programa. Ya. Y prueba eso para otras aristas. Si borro esta, no va a pasar nada así. Y eventualmente voy a llegar a esta. Y si yo la elimino, y yo corro el DFS desde el mismo nodo, digamos, este va a marcar como visitado este y este, ¿no? Y yo estoy diciendo, eliminar la arista es como decirle, cuando llegues a esta arista, si es que en algún momento ves esta arista, no pases por ahí, ¿no? Como bloquear la arista o restringir la arista, es como eliminarla. Entonces, y elimino. Entonces, cuando intenta ir por ahí, en el recorrido de FS, dice, estoy pasando por esta arista, entonces no voy por ahí. Sin importar que este nodo ya esté visitado, sin importar que este no esté visitado, como estoy marcando esta lista como eliminada, no voy por ahí. Ok. Entonces eso. Y si todo queda, si hay algún nodo que queda no visitado, significa que ese nodo o ese grupo de nodos ha quedado desconectado de este otro grupo de nodos, ¿no? Um, entonces eso, esa, eh, bueno, se podía hacer eso. Y ahora, viendo la complejidad, eh, ¿cuántas veces vas a hacer un DFS? ¿No? Porque vas a hacer for, digamos, a, en aristas. Digamos que se guardan una lista de las aristas que hay. Y aquí adentro es eliminar o prohibir
la, la arista A. ¿No? Eliminamos la arista A. Y luego hacemos un DFS. Un DFS desde cero, digamos. Desde cualquier nodo hacemos un DFS. Y luego verificar si hay un no visitado. Ok, entonces vamos a ver cuál es la complejidad de esto. La complejidad de ver todas las aristas va a ser O. Qué raro, todo se ha vuelto más pequeño. Va a ser O de E, no de la cantidad de aristas. Sí, O de E, de cantidad de aristas, ¿no? Eliminar o prohibir una arista y bueno, y luego todo esto pasa dentro del for. Eliminar una arista es O de 1, porque solo de alguna forma la marcamos. Podemos hacerlo en una matriz de adyacencia, por ejemplo. En una matriz de adyacencia podríamos guardar si es que puedo ir por ahí o no. Entonces de esa forma es fácil bloquear una arista, ¿no? Ok. Entonces eso es O de 1. Después hacer el DFS. Es O de vértices más aristas, ¿no? Eso es el DFS común. Y luego verificar si hay algún nodo no visitado. Va a ser O de la cantidad de nodos, porque es verificar cada nodo a ver si es que... um, bueno, si es que está marcado como visitado o no. Y bueno, aquí aplicamos lo que vimos en la clase de ayer, ¿no? Entonces, vemos que este ODE se va a multiplicar por la complejidad de aquí abajo, ¿no? Porque está dentro de un for. ¿Y qué es la complejidad de lo que está aquí abajo? Vemos que este algoritmo en esta parte tiene tres fases. Una que es O de 1, otra que es O de nodos más aristas y otra que es O de nodos. ¿Con cuál nos quedamos cuando hay varias fases? Con la peor. Entonces nos vamos a quedar con O de B más C, lo de hacer el DFS. Entonces la complejidad de todo esto sería O de aristas por vértices más aristas, ¿no? O, bueno, O de aristas al cuadrado más aristas por vértices. Y aquí tenemos que, recordamos eh, bueno, los límites. Tenemos que B va a ser menor o igual a 100 y E va a ser menor o igual a 5000. Entonces con estos límites tranquilamente entra una complejidad cuadrática, ¿no? Y E por B no nos va a afectar en nada porque hay poquitos nodos. Entonces, se podía hacer así nomás. Viendo por cada arista, yo lo elimino, hago un DFS y luego verifico si hay algún nodo en el que está marcado como no visitado. Ok, esa era la solución del tercer problema. Una especie de fuerza bruta buscando todas las posibilidades y por cada una de esas un DFS para ver si seguían o no conectados. Ok, bueno, y ahora pasemos a los otros problemas. El D. Este era igual bien interesante. Te decía que igual, igual te daba el grafo como en una matriz. Sí, ¿no? Sí. Y en la que habían pedazos de tierra conectados entre sí, que son como las islas. eh, y otras casillas que son de agua. Y te va a dar dos casillas. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Te da dos casillas, una en la que tú estás y otra a la que quieres llegar. Y te da una condición. Eh, no puedes pasar por agua y puedes caminar por la tierra cuanto quieras. Y puedes construir solamente un puente entre cualquier par de celdas de tierra. ¿Ok? Eh, y ahí estaba lo interesante, que solo puede ser un puente entre cualquier parte de tierra. Y de ahí salía una observación. Y lo que te pedía el problema es ahí, creo que era hallar el mínimo costo del puente o algo así. Sí, sí, el mínimo costo de crear el túnel, dice. Ok, entonces, bueno, ¿qué observaciones podríamos encontrar que nos ayude a resolver el problema? Para empezar, n es hasta 50, entonces eso nos permite hacer, bueno, eh, nos permite hacer muchas operaciones
Bueno, muchas operaciones, sino tener un algoritmo de complejidad con un alto exponente, pero bueno, no nos tenemos que pasar. Entonces digamos que para 50 no, podríamos alcanzar hasta ODN a la cuarta, que bueno, esa es la solución. Ah, entonces, ah, ya, ¿cuál es la observación? Volviendo a eso. Ya. Entonces tenemos el mapa, ¿no? En ese mapa hay pedazos de tierra y pedazos de agua. Entonces voy a decir los pedazos de tierra con rojo, ¿no? Entonces digamos que esto es un pedazo de tierra, esto es otro, y esto es otro. Algo así, ¿no? Entonces tenemos estos pedazos de tierra. Eh, y yo conozco la casilla donde empiezo, que está en verde, y la casilla donde quiero terminar, que va a estar en amarillo, digamos, que quiero terminar aquí abajo. Ok, entonces, em, bueno, para empezar, si es que la casilla a la que quiero llegar está en el mismo pedazo de tierra, en la misma isla, digamos, donde yo empiezo, entonces el costo de construir el túnel, bueno, no me acuerdo si era así el problema, pero a lo que creo debería ser cero, ¿no? Porque aquí no construyes puente, directamente puedes ir caminando ahí, no tienes que construir nada. Pero entonces ese caso es trivial, es fácil. Pero ahora si está en otro pedazo de tierra, eh, que eh, bueno, aquí entra esa observación. ¿De dónde a dónde te conviene construir el puente? ¿No? Porque sabes que solo puedes construir un puente. Entonces, si yo conecto, digamos, un puente que conecte estos dos pedazos de tierra, esto no me sirve de nada, porque este de acá va a seguir desconectado, ¿no? Y lo mismo si yo conecto un puente, digamos, de aquí hasta aquí. Eso igual no me sirve de nada porque este va a seguir desconectado. Entonces, lo que yo tengo que fijarme es construir un puente que vaya de este pedazo de tierra hacia este pedazo de tierra, ¿no? Y, y tiene que ser también, hay que tomar en cuenta eso, un puente que sea lo más barato posible, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, la solución ya es, eh, vamos a buscar todos los pares de pedazos de tierra, ¿ok? Eso se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, este con este, o este con este, o este con este, o este con este, todos los posibles pedazos de tierra, pares de pedazos de tierra, ¿ok? ¿Y cuáles de esos pares, y digamos este con este, digamos, ¿no? Esos son algunos. ¿Cuáles de estos nos interesan? Nos van a interesar los que van a ir, este no nos interesa, uy, otra vez hizo. Este no nos interesa, este tampoco, no, este sí nos interesa. Este no nos interesa, este no nos interesa, este tampoco. Nos interesan solamente los que van, uy, desde el pedazo de tierra donde estoy hasta el pedazo de tierra donde tengo que llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo eh, discriminar los demás pedazos? Uy. Los podemos poner una marca de a qué componente pertenece, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo marcar para todas las casillas que hay acá, les puedo poner 1, digamos, le pongo valor 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Ahí ya depende cómo quieran hacer ustedes. Y a la otra isla, todos los pedazos de tierra de la otra isla le pongo menos, no menos 1, le pongo 2, digamos, 2, 2, 2, 2, 2 a todas las casillas que hay acá, ¿no? Y a los demás, por defecto, les voy a poner menos 1. Ya, entonces los demás todos van a tener menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces yo cuando vea un par de casillas,
Si una de esas casillas es 1 y la otra de esas casillas es 2, entonces me interesa ese puente. Tal vez ese puente es el que me sirva, ¿no? Ok, y bueno. Entonces, ¿cómo hago estas marcas? ¿Cómo le pongo estas marcas? Con un float fill, con un DFS en la matriz, ¿no? Hago desde la pedazo de tierra donde estoy, hago un DFS que marque que va a visitar todo el pedazo de tierra, ¿no? Y en ese DFS yo simplemente al ver cada nodo le digo, en vez de marcarse como visitado, por ejemplo, o además de marcarse como visitado, se marca como 1. No, eso es algo que podría hacer. Y en el otro igual, hago un DFS desde acá para que vea todas las posiciones que cubre este componente conexo. Y al ir visitándolos, los marco con 2, ¿no? Todas las posiciones. Entonces, de esa forma puedo poner estas marcas para saber qué pedazo de tierra pertenece al donde empiezo y qué pedazo de tierra pertenece a donde tengo que terminar. Y luego de hacer eso, ahí sí puedo ver todos los pares y comparar el resultado, ¿no? ¿Cómo veo todos los pares? Entonces, si hago i, un for de i, digamos, de 0 hasta n-1, que son las filas, lo voy a anidar así. ¿O no? Ya, no importa. Y luego adentro de ese hago otro que vaya de j hasta n-1, asumiendo que es de n por n. Si es de m por n, es muy similar, ¿no? Y esto ya me va a decir, eh, eh, digamos, casilla 1 va a ser igual a la casilla que está en i, en la fila i, en la columna j, ¿no? Ahí ya tengo eso definido. Y ahora aquí adentro hago otro par de fors, que digamos k, que vaya de 0 hasta n-1, y otro for aquí adentro, que sea de L, que vaya de 0 hasta n-1. Y aquí ya tengo la columna, la celda 2, que va a ser igual a la celda que va a estar en la fila K, columna L. Ya, y aquí pregunto, o sea, preguntas si, digamos, C1 es igual a 1, o algo así. El valor de C1 es 1 y el valor de C2 es 2. Entonces significa que 1, la primera celda está en este grupo y la segunda está en este grupo. Y si pasa eso, entonces digo que la distancia va a ser igual a calcular la distancia, ¿no? Que eso te da una formulita en el problema incluso, creo. Entonces lo calculan ahí. Y al final, ¿cuál va a ser el resultado? Todas estas distancias que calcule, puedo guardarlas. Me interesa solo tomar la menor. Ahí se vuelve a buguear. Entonces puedo guardar una variable, min d, por ejemplo. Y luego de calcular esta le digo, min d va a ser igual al mínimo entre min d y la nueva distancia actual, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Al final de realizar todos estos 4 fors, la mínima distancia va a tener la distancia la mínima distancia de un puente que me va a servir, ¿no? Entonces, eso. Calculaban para cada par de casillas cuánto te iba a costar el puente y te quedabas con el menor, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser la complejidad de esto? Bueno, esto, igual siguiendo lo que habíamos visto la anterior, de la regla general, ¿no? Se están anidando 4 fors. Y dentro de todos estos fors solo hay operaciones simples, ¿no? Esto es O de 1, ¿no? Asignar este valor, esto igual es O de 1. Y calcular esto, ¿no? Calcular las distancias y hallar el mínimo, esto igual es O de 1, ¿no? Entonces, si hay 4 fors anidados, la complejidad de todo esto va a ser O de n a la cuarta, ¿no? Y tenemos que, en el problema, n menor o igual a 50. Entonces entra bien, ¿no? Entra tranquilamente en el tiempo límite. Y bueno, esa era la solución. Aquí el DFS, aplicar el DFS era para marcar todo un componente conexo, ¿no? Con un DFS lo marcaban y después hacían esto de acá, ¿no? Para todas las posibilidades hallaban la menor.
Y ese era el problema D. El problema E, que, bueno, tal vez no lo leyeron todos, es un problema muy, muy interesante que te dice, bueno, te va a dar un grafo donde va a tener una buena cantidad de nodos, 2 por 10 a la 5, y luego te da una cantidad de aristas que no son las aristas del grafo, sino son las aristas que no están en el grafo, ¿no? Eh, entonces te va a dar eso. Te va a dar qué aristas no están en el grafo. Y máximo va a haber 2 por 10 a la 5 de esas aristas. Ok, ¿eso qué significa? ¿Cuántos? Y bueno, te da eso. Y luego el programa te pide calcular cuántas componentes conexas hay y el tamaño de cada una de esas componentes conexas. Por ejemplo, para este ejemplo de acá te dice que hay dos componentes conexas y sus tamaños son 1 y 4. Ok, ¿cuál es el problema acá? Fijémonos en la cantidad de nodos y en la cantidad de aristas. ¿Ya? N es menor o igual a 10 a la... Vamos a ponerlo así, 10 a la 5. Eh, no, bueno, ¿cómo estaba? 2 por 10 a la 5. Y la cantidad eh, de no aristas, digamos, de, va a ser menor o igual a 2 por 10 a la 5. Uy. Ok, entonces, ¿cuántas aristas máximo va a haber en un grafo? Puede haber en un grafo. Para que sea un grafo completo, tiene que ser la cantidad de nodos tomado de 2, todos los posibles pares de nodos. Que eso va a ser n por n-1 entre 2. Que como habíamos visto antes, esto es O de n cuadrado, ¿no? Eh, entonces, eh, si n es hasta 10 a la 5, la cantidad de aristas posibles, es va por supera 10 a la 10. Entonces hay un montón de estas aristas, ¿no? Y ahora, lo otro que lo dificulta el problema es que la cantidad de no aristas, la cantidad que me dan esa información, todos los pares de nodos que no tienen una arista, es bajo. Comparado con esto es muy bajo, ¿no? Porque es apenas 2 por 10 a la 5. Entonces, todo eso, digamos, aristas originales, aristas posibles menos m, que son las no aristas, ¿no? Que es lo que me dan, van a ser todas las aristas del grafo, ¿ya? ¿Y cuántas aristas va a tener el grafo? Va a tener un aproximado de 10 a la 10, ¿no? Entonces, si b es igual a 10 a la 5, y la cantidad de nodos, y las aristas, bueno, más o menos. Las aristas más o menos 10 a la 10. Es imposible guardar esto explícitamente en alguna estructura. No puedo guardar esto en una matriz de decencia y no puedo guardar esto en listas de decencia. No, es demasiada información, no entra en memoria. Y procesar todo eso no entraría en tiempo tampoco. Entonces, hay que ver alguna forma de optimizar eso. Y para esto, este problema creo que lo hizo Danner. Sí, entonces Danner, no sé si quisieras compartir tu solución antes de que la expliquemos. Sí, sí, aquí estoy. Primero quiero notar que me ha costado este problema porque no estoy muy acostumbrado a esto. Y tenía una solución de bitset y daba hasta 10 a la 5, pero cuando he puesto ya 2 por 10 a la 5 ya se crasheaba en memoria. Eh, ¿Quieres que dé una opinión o una parte de la solución? Eh, si quieres la solución, depende de ti, lo que quieras. Bueno, en sí yo hice lo que no se me ha ocurrido hasta que el momento que lo hice es que no me sirve almacenar información de los nodos que ya he visitado, ¿no? Entonces, solo me sirve saber los nodos que me faltan visitar. Y eso igual me ahorraba harta memoria, entonces lo que hacía era un DFS normal, solo que ya no me guardaba un vector de visitados, sino
un set para saber qué nodos no he visitado aún y solo iba por esos nodos. Eso es lo principal. Ujú. Sí, era darse cuenta de, bueno, esa observación, eh, que se podía hacer con igual un recorrido DFS, también se podía con un recorrido BFS, y de hecho creo que el BFS, sí, el BFS es más fácil de implementar que el DFS para este caso en particular, pero bueno, se podía con los dos, que era eh, cómo no hacer que explote en la memoria o tiempo. Bueno, esa era esa observación, que una vez que, digamos, yo estoy en un nodo, ¿ok? Yo estoy en un nodo B. Entonces, de este nodo, ¿qué información tengo que es eficiente de procesar, ¿no? Que no va a tirarse hasta 10 a la 10 operaciones? Es a qué nodos no debo ir, ¿no? ¿Cuáles, a los nodos, cuáles son los otros nodos a los que no debo ir? Y de los demás nodos que no estén en esta lista, significa que va a tener conexiones, ¿no? Y puede tener un montón de conexiones, como habíamos dicho, ¿no? Puede haber 10 a la 10 aristas. Entonces, de nuevo, no es, es imposible hacerlo todo explícitamente, pero bueno, sabemos que están ahí. ¿Qué otra cosa nos puede servir para el problema? Digamos que no estamos empezando en el nodo, en el nodo B. No empezamos en el nodo B. Sino que hemos llegado de B de alguno de estos nodos, ¿no? De alguno de estos nodos ya están marcados como visitados. Entonces, esos nodos no me va a interesar. No me interesa saber si está o no conectado, porque ya han sido visitados, ¿no? Entonces, no me va a interesar si yo puedo llegar ahí, a los nodos que ya he visitado. Solo me va a interesar a cuáles nodos yo puedo llegar. Y puedo guardar esa información en un set de cuáles no he visitado todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplito chiquito para demostrar cómo hacer eso. Entonces, digamos que, a ver, vamos a hacernos un grafito. 1, 2, 3. Algo así. ¿Está bien? Ya, digamos parece. Igual se va a entender. Eh, sí. Sí, sí, esto está bonito. Entonces, de aquí, de este grafo, yo sé dos conexiones que no existen. Yo sé que no puedo ir del 1 al 4. Y yo sé que no puedo ir del 2 al 3. ¿Ok? Y básicamente esa es la información que tengo. En el grafo original que me da el problema, el grafo original que te da el problema son las no conexiones, donde estaría esta arista y esta arista, y nada más. Ok, entonces vamos a empezar el DFS desde el nodo 1. Entonces, como habíamos dicho antes, vamos a guardar una lista de todos los nodos que no he visitado en un set. Ya es importante tenerlo en un set para poder hacer operaciones eficientemente. Ok, vamos a guardarlas en un set. Fíjense también que al estar en un set, los elementos van a estar ordenados de menor a mayor. Entonces, digamos, inicialmente no he visitado ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Y todo eso está en mi set. Ok, ahora llego al 1 y marco al 1 como visitado, por lo tanto, elimino el 1 del set, lo quito. Ok, y ahora, ¿qué información tengo? Eh, a ver, eso no está tan interesante como quería. Así que vamos a ponerle así. 2, 2, 3 y 4. Vamos a ponerle así. Ya. No, 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 no. Esto es lo mismo. Quería ponerle aquí el 2 y aquí el 4. Ya. Entonces, bueno. Sé que lo único que me va a interesar para ir avanzando en el DFS va a ser cuál nodos no he visitado, no para llegar ahí. Y con la información que tengo de cuál no ir, puedo como saltarme, puedo, no sé cómo decirlo, no ir por los nodos que sé que no están conectados.
¿Ok? Entonces la cosa es iterar sobre este set, ¿no? Ver todos los nodos que no he visitado aún. Y en cada uno de esos, preguntar, ¿yo puedo ir ahí? Y en ese caso, por lo que lo he cambiado, veo el 2. ¿Ya? El 2 no he visitado, entonces tal vez me puedo mover ahí. ¿Puedo ir al 2? No, no puedo. No, porque está con esta arista que del 1 al 2 no puedes avanzar. Entonces, no se puede ir del 1 al 2. ¿Y qué haces? No haces nada, ¿no? No haces nada y pasas al siguiente valor, el 3. ¿Puedo ir del 1 al 3? Sí, puedo ir del 1 al 3. Entonces ahí como que yo sé que puedo ir del 1 al 3, yo voy, ¿no? Como el DFS clásico. Entonces voy al 3. El 3 lo marco como visitado. Ya, ahora estoy en el 3. Ahora estoy en el 3. Y entonces el 3 lo elimino de esta lista. Y ahora hago lo mismo con el 3. ¿Puedo ir al 2? Sí, puedo ir al 2, ¿no? Y fíjense igual que si nosotros, eh, si digamos, no pues, bueno ya, si digamos viéramos primero el 4 al iterar sobre el set, pasaría algo similar. ¿Puedo ir por el 4? No, entonces digamos que lo iteramos de mayor a menor por alguna razón. Ya solo para que se note este procedimiento. Si yo al iterar sobre el set, reviso un nodo al que no puedo ir, no lo elimino, no voy por ahí, simplemente lo ignoro, ¿no? Al 4 no puedo ir porque el 3 no conecta con el 4, entonces simplemente lo ignoro y voy al siguiente nodo. Ok. Pero estamos avanzando de menor a menor, como cualquiera haría. Entonces vamos a ver el 2. Y al 2 sí puedo ir. Entonces me muevo al 2. No. Ok, me muevo al 2. Ok, puedo ir al 2, lo marco como visitado. Al marcarlo como visitado lo elimino. Y del 2 hago lo mismo. Itero sobre este set. Y en ese set ahora solo hay un elemento. ¿Y puedo ir al 4? Sí, puedo ir al 4, ¿no? Em, entonces voy al 4. Avanzo. Lo marco como visitado. Lo elimino de mi set. Ya. Y ahora, bueno, se hace backtracking, ¿no? Como hace el DFS. Vuelve a 2. ¿Y dónde estaba el 2? El puntero estaba aquí. No habíamos visto el 4. Y ahora, ¿cuál es el siguiente en el set actual que puede que se haya actualizado? Es el final, ¿no? No hay nada. Entonces, como ya no hay ningún elemento en el 4, hacemos backtracking. Volvemos al 3. El 3, ¿en qué iterador estábamos? ¿No? Aquí esto se hace interesante. Aquí, en el 3, cuando nos hemos ido del 3, estaba así. El set estaba así. Había el 2 y había el 4 y hemos decidido ir por el 2, ¿no? Eh, pero ahora se han eliminado. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el siguiente puntero al que puedo ir por eh, el siguiente elemento al que va a pasar este puntero del 2? No, se volvió a buguear. Va a ser el final, ¿no? Como no hay nada, va a llegar al final y no se hace nada. Y bueno, entonces ahí termina. Ok, termina el 3, se hace backtracking. Ok, y ahora es otro caso más interesante. Cuando estábamos en el 1, solo habíamos eliminado el 1. Teníamos el 2, el 3 y el 4, ¿no? Al 2 no podíamos ir, entonces no vamos a ir por esta lista que no nos lo permite. Al 3 sí podíamos ir y hemos ido por el 3. Pero ahora, eso es lo que había antes, ahora todo está eliminado, ¿no? Entonces eso es lo importante que notar para convencerse a que esto va a funcionar rápido. Que mientras vayas avanzando, puede que vayas manejando una lista, un set que al inicio es enorme, tiene un montón de elementos, pero mientras vas avanzando a cada rato se van a ir eliminando, ¿no? Cada que llegas a una posición, nunca más la vas a volver a ver, ¿no? La primera vez que la ves en el set es la única vez que la vas a poder... Bueno, la primera vez que lo ves en el set y puedes avanzar ahí, es la única vez que lo vas a ver, porque después se va a eliminar porque ya está visitado, no te interesa volver a ir ahí. Um, entonces, y esto pasa con el 1, ¿no? En el 1 habían varios elementos, había el 2, el 3, el 4. Pero luego de hacer el DFS y de volver al 1, haciendo backtracking, ¿no? Siguiendo sus propios pasos, ya no hay nada, ¿no? El siguiente puntero, bueno, el siguiente elemento después de ese puntero, de nuevo va a ser la nada,
Entonces, eh, entonces ahí termina. Y fíjense que pese a que podríamos ir por el 4, como ya está visitado, ¿no? Que ya lo hemos marcado, ni siquiera lo revisamos, ¿no? Ni siquiera se revisa si... eh, y eso es lo importante que lo hace más eficiente. Como ya está visitado y ya no está en el set, ni siquiera lo tomamos en cuenta. La arista original está ahí, pero no la revisamos, ¿no? Sabemos que el 4 ya ha sido visitado, así que nos lo pasamos de alto, porque no está en el set. Entonces, eso va a hacer que en el grafo, ¿no? El grafo original va a ser súper denso, ¿no? Bueno, según los límites va a haber casos en los que va a ser súper denso, que todo se va a conectar con todo, ¿no? Va a tener un montón de aristas, ¿no? Pero al hacer el DFS de esta forma, con un set de cuales no he visitado, es como si yo... Ah, maldición, cada rato se está arruinando. Ok, es como si yo, digamos que yo visito este nodo de acá, ¿no? Lo marco como visitado. Como nunca más lo vas a ver, es como si yo eliminara todas estas aristas de acá, ¿no? Luego voy a ver a sus vecinos, pero luego de verlo, es como si se eliminan todas esas aristas. Porque ningún otro nodo va a poder verlo a él. Va a poder llegar a él porque él ya no está en el set. ¿Ok? Eh, y bueno, la otra forma de verlo, de analizar la complejidad, a ver, sería, a ver, sí, sería, ya, eliminar, eliminar nodo, eliminar del set. Esto es fácil. ¿Cuántas veces vamos a eliminar un elemento de un set? ¿No? Vamos a eliminar B elementos del set, ¿no? Por cada nodo, cuando visitamos el nodo lo eliminamos del set. Y ahora, para ver cuál es el siguiente vecino, eso se puede hacer, bueno, se pueden hacer un for con los iteradores que empiezan el begin y el end, pero tienen que tener cuidado con eso porque el set se va a ir destruyendo, ¿no? Entonces, si voy eliminando, ¿qué va a pasar con este iterador? Tienen que tener cuidado con eso. Otra forma de hacerlo es guardándote cuál es el último elemento que has visto. Por ejemplo, en el caso del 1, el último elemento que habíamos visto era el 3. Entonces, ¿cómo sé cuál es el siguiente del 3 en el set? Sería, em, sería digamos, el set.upperBound. Upperbound del 3. ¿No? Y eso me va a decir cuál es el siguiente elemento del 3 que tengo que ver. No, que en este caso me va a dar el punto end, que no va a haber nada. Um, entonces, bueno, eso me dice que ya he acabado, ¿no? Ya he visto todos los elementos. El end. ¿No? Entonces, podrían hacerlo con un for, teniendo cuidado con no matar a sus iteradores o que no se desordene todo, porque a cada rato están eliminando cosas del set. O con upper bound, que bueno, creo que con upper bound es más fácil de entenderlo. Um, entonces, eso. Y hacer esto es para ver siguiente vecino. Siguiente vecino no visitado. Ok, entonces eliminar de un set se hace esta cantidad de veces. ¿Cuántas veces voy a ver el siguiente vecino? Ok, esto no es tan fácil de analizar. Porque depende mucho de cómo se va a ir destruyendo el grafo. Pero podríamos analizarlo eh, de que por cada vecino que vaya, por cada vecino que vea, em, sí, sí, ya lo tengo.
Siguiente vecino. Eh, vecino bien le voy a poner. ¿Cuántas veces voy a ver a para un nodo, un vecino por el que voy a continuar el DFS? O de B, ¿no? Porque por cada nodo que vea, se va a eliminar. Entonces lo veo una vez y nunca más lo voy a volver a ver en el set. Entonces esa cantidad de ver al siguiente vecino va a ser proporcional a la cantidad de nodos, ¿no? Porque cada que lo veo se elimina. Y después, más, ¿cuántas veces voy a ver extra a un vecino? ¿O cuántas veces voy a tener que realizar la operación de ver cuál es el siguiente vecino? ¿No? ¿Qué va a ser cuando, digamos, tengo B y tengo U? Y los dos están conectados por una arista que me dice, por aquí no hay una arista. Y estoy en B, digamos, ahorita estoy en B. Y en mi arreglo, en mi set, digamos, están los elementos y llego a U, ¿no? Entonces llego a U y en U, ¿qué tengo que hacer? Nada, lo tengo que ignorar. Entonces tengo que ver el, el siguiente nodo, que igual lo puedo hacer con upper bound o con el iterador más más. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces va a pasar eso? ¿No? Máximo, por cada no arista, va a pasar 2 veces. En realidad, debería pasar una vez, creo, pero sí, sin haciendo un análisis tan profundo, máximo va a pasar 2 veces, ¿no? Porque eh, para B no va a encontrar. Para B, digamos, cuando yo esté en U, tengo que saltarlo. Tengo que hacer la siguiente operación. Y para U, cuando yo intente ir a B, igual, digamos, esto no debería pasar, pero digamos que voy a B de U y tengo que saltarlo, no tengo que ignorarlo. Entonces eso es igual con un más más o con un upper bound. Ah, ¿Cuántas veces va a pasar eso? Entonces va a pasar 2 veces por cada no arista. Entonces eso va a ser, digamos, ignorar no vecino. ¿Cuántas veces voy a ignorarlo? En el peor de los casos, que no debería pasar, 2 veces por cada no arista. Entonces eso sería O de... Bueno, voy a poner la anotación del problema directamente. N era la cantidad de nodos y M era la cantidad de no nodos, ¿no? Aquí esto lo haría 2 por M, pero bueno, aquí, bueno, la anotación O, entonces O de M. Entonces, ¿cuánta sería la complejidad de ver todas las cantidades? ¿Cuántas veces en total se va a hacer la operación de siguiente vecino? Con subiendo un iterador o haciendo upper bound. O de N más M. ¿Ok? Entonces, y estas operaciones de eliminar y ver el siguiente igual son independientes, ¿no? Eh, por cada eliminación yo no voy a ver todos los posibles vecinos, no, son independientes. Entonces, esta complejidad igual se suma y obtendríamos una complejidad total de cantidad de operaciones N más M. Y como estamos usando un set, la complejidad total del problema de esta solución va a ser N más M por log N. Y esto entra tranquilamente en el tiempo. Sí, esa era la solución. Era un problema bien interesante. Sí, eso. Entonces, bueno, esa era la solución. En vez de ver los vecinos, utilizabas un set para ver cuáles no has visto todavía. Y cuando te paras en el set, en una posición a la que no puedes ir porque está marcado como no vecino, la saltas. Y ya. Y con eso ya entraría. Y bueno, ese sería el último problema. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces, bueno, estaba interesante eso también de con bitset. Seguramente han puesto los límites exactamente para que no entre con bitset. Me pregunto si alguien lo habrá podido meter. No, tal vez exprimiéndolo, pero no parece.
Bueno, entonces, eso sería todo. Eso sería el contest de DFS. Gracias por participar, gracias por estar acá. Y bueno, de nuevo, si alguien no sabía DFS, espero que le haya servido, que haya podido aprender. Espero que se haya entendido la solución de los problemas. De nuevo, si es que es alguien con que no tenía experiencia, aunque sea los primeros problemas. Um, y bueno, un consejo para, digamos, la siguiente clase va a ser en una semana. Entonces tienen harto tiempo. Eh, el contest final del domingo, a fin de mes, va, eh, puede tener temas distintos y más difíciles que los que se van a ver en el campamento. Entonces, igual aprovechen este tiempo que tienen entre las clases para, bueno, entrenar por su cuenta. Y los que recién han aprendido estos temas, aprovechen ese tiempo para eh, vuelvan a ver las explicaciones si quieren y resuelvan los problemas. Eso se llama Upsolve y es fundamental para mejorar en, en cualquier cosa, ¿no? Son, porque tienen que practicar haciendo cosas que si antes no podían y ahora pueden, entonces están aprendiendo cosas nuevas. Y mientras más sigan aprendiendo, más van a mejorar. Y bueno, entonces eso, les recomiendo que de los problemas que no pudieron resolver, intenten resolverlos, tienen las explicaciones. Esta explicación de los problemas la vamos a subir a YouTube también para que la puedan ver, entonces tienen material para estudiar. Y bueno, con eso termino. Entonces esos serían los primeros 2 días del campamento. Eh, bueno, espero que haya sido interesante para ustedes, que hayan podido aprender. De nuevo, gracias por venir y bueno, probablemente estas sean las últimas clases conmigo. Después van a haber otros instructores. Así que bueno, me despido. Buena suerte con sus entrenamientos y bueno, a entrenar. Adiós a todos, gracias por venir.